2021 acaparó titulares como el mes más caluroso del que se tiene conocimiento en 142 años de registros históricos internacionales. Un poco antes, entre mayo y junio, ocurrieron intensas precipitaciones en el norte de Alemania y en el sureste chino. Otros fenómenos de gran magnitud, como el terremoto en Haití y los incendios en Estados Unidos, Australia y el norte de España, también han generado preocupación. Un panorama así hace pensar que el número de estos sucesos aumenta. Pero ¿se han incrementado en realidad los eventos extremos o es solo una percepción? ¿Cuáles son las alternativas para mitigar su impacto y adaptarnos a nuevos escenarios? ¿Qué soluciones surgen desde el conocimiento científico? Los desastres naturales no existen. Aunque se trata de un concepto que hemos escuchado muchas veces, los expertos aseguran que es desacertado. ¿Por qué? La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres deja claro en su sitio web que esos fenómenos, o sea, los desastres, son siempre el resultado de las decisiones humanas. Por ejemplo, construir un nuevo asentamiento en una zona baja o proyectar edificaciones inadecuadas para un área susceptible a los sismos. A juicio de los expertos de la ONU, el uso de la palabra natural para describir los desastres puede dar la impresión de que son inevitables y por tanto escapan a nuestra responsabilidad, cuando lo cierto es que los seres humanos podemos tomar decisiones desde el conocimiento para prevenir o mitigar sus impactos. Y esto es posible sobre todo cuando investigamos en profundidad los eventos naturales que ocasionan daños y pérdidas. Por lo general se dividen en dos grandes grupos, los de carácter geológico y los climáticos. El primer conjunto abarca terremotos, maremotos y erupciones volcánicas. En el segundo se encuentran los huracanes, tornados, tormentas de gran intensidad, sequías y también la subida del nivel del mar a causa del derretimiento de los polos. Estos fenómenos y de manera particular los meteorológicos son de constante interés para investigadores de todo el orbe. El motivo, su posible vínculo con otra problemática global, el cambio climático. Recordemos que se trata de las modificaciones del clima atribuidas de forma directa o indirecta a la actividad humana. El incremento de la emisión de gases de efecto invernadero ha condicionado una alteración en la atmósfera y un aumento corroborado de la temperatura media de la Tierra. Este acelerado deterioro climático ha puesto en el centro de los debates científicos otra cuestión. Muchos expertos aseguran que estamos a las puertas de una nueva era geológica, el Antropoceno. Ese vocablo enfatiza la influencia de la actividad humana sobre los ecosistemas. El concepto es cada vez más frecuente en libros y artículos académicos, aunque genera controversias porque todavía no se reconoce del todo que los cambios sean tan grandes como para designar un nuevo periodo geológico. Por tanto, el debate continúa. Pero más allá del término para nombrar el periodo en el que vivimos como especie, el desgaste atmosférico global es una evidencia que demanda acciones inmediatas. Los equipos de investigadores vienen señalando como causas de estos fenómenos las emisiones de gases a la atmósfera, la eliminación acelerada de zonas boscosas, la urbanización descontrolada de zonas naturales, la contaminación por manejo irresponsable de desechos de todo tipo y el uso de combustibles fósiles en la generación eléctrica. A partir de ahí se organizan acciones encaminadas a reducir estas causas tanto a nivel local, por ejemplo la adopción de los sistemas de generación eléctrica a partir del sol o el tratamiento responsable de los residuales, hasta combatir la deforestación indiscriminada consiguiendo la siembra de árboles que equilibren en el tiempo esta situación. También y de forma destacada se trabaja en el marco de acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto de 2005 y el Acuerdo de París relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, proponiendo medidas que de cumplirse reducirían significativamente los riesgos y efectos del cambio climático. Además, se han implementado conceptos como el de huella de carbono para permitir, vamos a decir, visualizar la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto.
Precisamente si tenemos en cuenta la huella ambiental de los seres humanos y el modo en que ha incidido en el clima, pudiéramos encontrarnos en un escenario en el que los fenómenos meteorológicos extremos ocurren con mayor frecuencia y magnitudes alarmantes. Pero, ¿confirma la ciencia esta idea? El más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, conocido como IPCC, que se refiere a las bases físicas de la ciencia del cambio climático y que fue aprobado en agosto del año 2021, es decir, muy recientemente, llama la atención justamente acerca de cómo el reforzamiento del cambio climático tiende a acentuar este tipo de eventos meteorológicos y climáticos extremos, como es el caso de las precipitaciones abundantes, el caso de las sequías en determinadas regiones, el hecho de que aumente la proporción de ciclones, huracanes intensos, eventos extremos asociados a la elevación del nivel del mar. ¿Significa esto que cuando ocurre un fenómeno natural extremo podemos decir que se trata de una consecuencia del cambio climático? Resulta extremadamente difícil asociar o singularizar que un evento meteorológico o climático extremo se debe al cambio climático. Lo que sí está aprobado por la ciencia es que en la misma medida en que se acentúa, que se refuerza el cambio climático, este tipo de eventos, que muchos de ellos tienen una característica de ser eventos naturales, se acentúan con ese reforzamiento del cambio climático y eso sí ha quedado cada vez más claro y las evidencias son cada vez mayores y la atribución de esos fenómenos al cambio climático también tiende a crecer, pero no se debe singularizar y en este sentido sí pienso que se debe ser riguroso desde el punto de vista científico. Aunque los eventos naturales extremos son una preocupación global, los países y territorios pequeños con economías precarias resultan más vulnerables. Si se toman las pérdidas económicas en relación al Producto Interno Bruto, de los 10 países más afectados con esta situación, 8 son países insulares y de ellos 7 corresponden a nuestro entorno más inmediato, que es el entorno del Caribe. Como sucede con otros grandes retos mundiales, a las naciones pobres se les dificulta reforzar su capacidad de respuesta. Por tanto, las afectaciones son mayores y de manera particular en sectores esenciales como la agricultura. El 70% de la agricultura mundial depende, por ejemplo, de las precipitaciones. Más de 1.000 millones de personas dependen de este tipo de agricultura que por lo general se lleva a cabo con un alto grado de precariedad y en la misma medida en que se acelera o aumenta el número de este tipo de eventos, obviamente esas poblaciones, esos segmentos más pobres y vulnerables de la economía mundial se ven más afectados por situaciones de hambre, desnutrición y otras que al final afectan su salud y afectan sus condiciones de vida de manera notable. Por eso hoy, desde el conocimiento científico, se promueven acciones para evitar pérdidas humanas y económicas. Sobre todo en materia de adaptación, todo lo que tiene que ver con la alerta temprana, con la creación de capacidades para monitorear este tipo de eventos, para medir sus impactos y para reducir las vulnerabilidades es fundamental. En ese camino, especialistas cubanos impulsan la Tarea Vida, plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático sobre base científica multidisciplinaria. La propuesta es resultado de estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos de desastres y de un macroproyecto con visión de futuro. Una fórmula sencilla nos permite entender cómo llegamos al riesgo, o sea, a la probabilidad de que ocurran pérdidas o daños debido a los peligros, vulnerabilidades y capacidad para enfrentarlos. Por tanto, cuando se reduce el riesgo, también es menor la posibilidad de un desastre. En Cuba, el Instituto de Geofísica y Astronomía de la Agencia de Medio Ambiente del SIGMA es la institución que coordina las investigaciones sobre el tema. Estudiamos 9 líneas fundamentales que va desde la penetración del mar, intensa lluvia, sequía, incendios forestales, sismo y también trabajamos los elementos de enfermedades, las episodias y epifitias, que son las que permiten hacer los estudios de los virus, de las enfermedades tanto de plantas como de animales. Y esto constituye después herramientas de trabajo de los decisores fundamentalmente. A los análisis de peligro, vulnerabilidad y riesgo se sumó el macroproyecto que incluye varias líneas de trabajo. Estudiamos los ecosistemas de corales, de manglar, todo lo que está asociado en el fondo marino, porque la primera barrera que impide que haya una menor afectación de cualquiera de estos fenómenos en nuestra tierra es precisamente la barrera coralina que podamos tener. Y después juega el mangle,
como también otra barrera que tenemos, y por eso trabajamos todos estos proyectos con modelaciones matemáticas que nos permiten proyectarnos hacia un futuro. Como parte del macroproyecto sobre escenarios vinculados al cambio climático entre los años 2050 y 2100 en Cuba, una de las preguntas más importantes para anticipar acciones es conocer qué ocurrirá en ese momento con la zona costera ante el ascenso del nivel medio del mar. Se estima que en el 2050 será de 29 centímetros y que en el año 2100 será de 95 centímetros. ¿Qué sucederá con nuestras comunidades costeras hoy 136 en todo este escenario altamente vulnerable? ¿Qué sucederá con nuestros ecosistemas? Y a partir de allí se resume un nivel de información relevante, por ejemplo, a nivel de territorio, para la callería, para los principales ecosistemas como el ecosistema de manglar, cuál es la cobertura hoy, qué se estima en esa cobertura prospectiva, cuál es la vulnerabilidad de los principales asentamientos, las zonas más vulnerables que de no desarrollarse acciones, pues pueden generarse pérdidas en ese futuro y por tanto estamos hoy dando una alerta representativa para que los gobiernos, los directivos, sea un material de estudio, sea un elemento importante en el uso del proceso de planificación y en el uso de todas las medidas en función de la reducción en el archipiélago cubano para cada uno de los sectores y los gobiernos locales. Por eso es clave que en todo proceso de ordenamiento territorial, en toda estrategia de desarrollo, en los programas de educación, en los programas de sensibilización pública, en las estrategias infocomunicacionales, tenemos que incorporar todos estos nuevos resultados de la ciencia. De los fenómenos naturales extremos, sobre todo climáticos e hidrometeorológicos, es una realidad en Cuba. Así lo confirman especialistas del Instituto de Meteorología, uno de los centros con mayor experiencia en el estudio de estos eventos. En los últimos 10 años se han reportado huracanes más intensos, de categoría 3, categoría 4 y hasta categoría 5. Las lluvias extremas o las grandes precipitaciones han aumentado en su frecuencia, las temperaturas se han incrementado de una manera muy significativa. Otros eventos menos conocidos también se han acentuado en el archipiélago cubano. Por ejemplo, la disminución de la cobertura nubosa sobre los países. En Cuba se ha producido una disminución significativa de la cobertura nubosa y eso trae aparejado un incremento de la radiación solar. La caída de granizo y los fuertes vientos por encima de 90 kilómetros por hora son otros eventos peligrosos frecuentes en Cuba. Trombas marinas, inundaciones costeras y lluvias intensas también mantienen en alerta a los científicos. Este último fenómeno se reporta cuando los acumulados de precipitaciones están por encima de los 100 milímetros en 24 horas o menos. O sea que en corto periodo de tiempo la lluvia es muy intensa y acumula gran cantidad de precipitación que muchas veces ocurren las inundaciones súbitas, sobre todo en zonas urbanas, en zonas de mal drenaje, en zonas donde por algún motivo no se hayan obstruido los cauces naturales, lo mismo en las ciudades que en los campos, y se acumula de manera rápida una cantidad importante de agua. Pero existen áreas del archipiélago cubano donde la posibilidad de que ocurran fenómenos meteorológicos peligrosos sea mayor. Algunas investigaciones refieren provincias como Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín, Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Pero en realidad la alerta debe mantenerse en todo el territorio nacional. Por lo tanto, en todos los lugares hay que estar preparados para que en nuestra zona tropical puedan ocurrir ese tipo de fenómenos en cualquier provincia del país, en cualquier municipio, en cualquier localidad, porque además una característica principal de estos eventos meteorológicos peligrosos es que ocurren en espacios pequeños, por eso es que son tan difíciles también en su predicción. El Instituto de Meteorología tiene asociados varios sistemas de vigilancia y alerta temprana, activos durante todo el año a nivel de territorios y provincias. El principal reto es mantener un sistema de vigilancia y monitoreo acorde a los cambios que están ocurriendo en este momento en el clima a nivel global, tanto por la variabilidad climática como por el cambio climático, y hacer que eso sea cada vez mucho más efectivo para la toma de decisiones tanto a nivel personal como a nivel institucional y a nivel de país.
Además de los fenómenos meteorológicos extremos, los de origen geológico también son de interés para los expertos en Cuba. Esto ocurre porque el archipiélago se encuentra en una región con diferentes sistemas de fallas y con una importante actividad sísmica. Así lo demuestra, por ejemplo, el terremoto de 7.2 de magnitud que ocurrió al oeste de Cabo Cruz el 28 de enero de 2020. En Cuba, alrededor del 70% de los eventos de ese tipo se localizan en la llamada Falla de Oriente, en la costa sur del país. Por esa razón, en el oriente cubano se encuentra la sede del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, CENAIS. Sus especialistas trabajan, entre otras áreas, en la predicción de eventos telúricos. Pero, ¿hasta qué punto es posible prever en el corto plazo cuándo ocurrirá un terremoto? A corto plazo se manejan varios indicadores como son anomalías de incremento o decremento de la sismicidad, deformaciones del terreno recientes determinadas por estudios de estaciones GPS, cambios en los niveles de agua subterránea, entre otros. Sin embargo, estos no siempre se cumplen de manera exacta como una receta. Por lo tanto, no es posible predecir con exactitud el momento en que va a ocurrir un sismo. Entonces, la mejor predicción es construir bien, de acuerdo al peligro sísmico del sitio, y reducir las vulnerabilidades de las edificaciones existentes. A partir de las noticias sobre series de terremotos que han ocurrido en los últimos tiempos, una pregunta frecuente es si se ha incrementado la sismicidad en Cuba. Ocurren dos cuestiones. Ahora hay un mayor número de estaciones sismológicas que registran un número mayor también de sismos de bajas magnitudes. Y por otro lado, la informatización y los niveles de comunicación que hay en estos momentos permiten una mayor divulgación de cualquier cuestión que ocurra y sobre todo de estos temas que son de mucho interés como son los desastres. Estudios recientes de los investigadores del CENAIS alertan que en un futuro cercano puede ocurrir en el oriente del país un terremoto de impacto significativo. Un sismo de moderada o gran magnitud puede ocurrir fundamentalmente al sur de la región oriental de Cuba, entre las inmediaciones de Santiago de Cuba y Guantánamo, ya que en este sector se encuentra una zona de contacto de las placas a través de la falla oriente, donde se acumulan más tensiones que en otros lugares, por las características de los procesos geodinámicos que allí ocurren. Ante esa alerta, ¿qué acciones se desarrollan para minimizar posibles daños? Antes de construir una obra como parte del proceso inversionista, se determina el grado de peligro sísmico del sitio en dependencia de la importancia de la obra. En este caso es obligación de los proyectistas utilizar la norma de construcciones sismo resistentes elaborada entre el Ministerio de la Construcción y el CENAIS. Para las instalaciones existentes debe realizarse el estudio de riesgo sísmico por parte del CENAIS, que abarca la determinación del peligro, de la vulnerabilidad y del riesgo. Esas investigaciones forman parte del sistema de medidas de la Defensa Civil. Sus recomendaciones son de obligatorio cumplimiento a todos los niveles. Por lo general, lo que sucede es que se cumple con los estudios y luego se engavetan y las recomendaciones que derivan de estos estudios casi nunca se llevan a la práctica. La necesidad de tomar decisiones certeras a partir de las recomendaciones de los científicos también se aplica a otros eventos como los maremotos o tsunamis. La ubicación geológica de Cuba hace que esos fenómenos puedan afectar al territorio nacional, sobre todo a las provincias orientales. Por eso en el país se han creado sistemas de alerta temprana contra tsunami a nivel comunitario. Un ejemplo es el que funciona en Baracoa, con la particularidad de tener un diseño inclusivo, o sea, que toma en consideración las necesidades de todos los pobladores, como por ejemplo las personas con discapacidad. El sistema de alerta temprana inclusivo ante tsunami en Baracoa funciona las 24 horas del día. Nuestra estación cuenta con un panel solar que le permite mantener la vitalidad 72 horas después de la ocurrencia de algún evento hidrometeorológico extremo o en caso de peligro, el cual sigue procesando datos. En trabajo conjunto con el CENAI y la Defensa Civil es desarrollada la alarma de tsunami que involucra a los centros de gestión de riesgo, a los gobiernos locales y otras entidades como el sector militar y el Consejo de Defensa Municipal. Todo esto ocurre de manera muy rápida precisamente para minimizar los posibles daños. Por eso es de suma importancia el sistema de aviso colocado en las calles con los mapas, la ruta de evacuaciones, las señales, los mensajes,
para que así las personas conozcan qué hacer en caso de la ocurrencia de algún tsunami. Las acciones de comunicación sin sensacionalismos y que además promuevan acciones concretas para minimizar los daños de estos fenómenos son esenciales. Por eso, varios especialistas dedican parte de su trabajo a poner el conocimiento científico al alcance de todos. La serie Protege a tu familia D, auspiciada en principio por la Sociedad Cubana de Geología, es una iniciativa para educar a la ciudadanía sobre las maneras de actuar ante diversos peligros naturales. En 10 folletos y carteles, sus creadores comparten información de interés sobre terremotos, tsunamis, deslizamientos, sequías, huracanes e inundaciones, entre otros fenómenos. Disponible también en formato digital a través de la Red Cubana de la Ciencia, este proyecto favorece la educación comunitaria para propiciar nuevas conductas a través de materiales atractivos y fáciles de comprender a cualquier edad. Esta serie de origen no se diseñó para niños, pero cuando yo le entrego a los diseñadores del ISDI los textos, ellos empiezan a hacer unos dibujos muy simpáticos que realmente le daban un sabor juvenil, casi infantil a veces, a los contenidos. Y realmente se logra una tremenda visión de la sencillez del mensaje con un texto que tampoco es complejo, pero que es un poco más profundo. Y de esta manera realmente esos folletos son para todas las edades. Por sus valores educativos, esta versión, que también cuenta con el trabajo de especialistas del Instituto Nacional de Diseño, fue certificada por la Defensa Civil de Cuba. En estos folletos un mensaje queda claro, tan importante como los conocimientos sobre las conductas más adecuadas ante un peligro natural es la posibilidad de anticiparnos y proponer soluciones para reducir posibles riesgos. Por eso, uno de los volúmenes de la serie está dedicada a las construcciones vulnerables. Este número incluye medidas preventivas a tener en cuenta para el diseño de las obras a partir del concepto de entornos controlados. Controlado no quiere decir que esté bajo control, sino que tú lo conoces. Para controlar, lo primero que hay que hacer es conocer. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Usted se va a mudar para un barrio y enseguida averigua, aquí hay agua, ¿dónde está el policlínico? ¿Dónde queda la farmacia? Y entonces uno dice, bueno, ¿me conviene o no me conviene? Eso es conocer las características del entorno. Y conocida, uno toma una decisión, donde uno conoce todo lo positivo y negativo que existe en el paisaje en el cual nos vamos a incorporar y bueno, actuamos en planificación con respecto a eso, para buscar minimizar el riesgo. Como sucede con el proyecto Protege a tu familia D, varias iniciativas se desarrollan en Cuba para concientizar a la población sobre los fenómenos extremos y otros peligros naturales. El tema de tener todos esos conocimientos disponibles es un paso y ese es el resultado de la ciencia y de la comunicación de la ciencia. Pero el siguiente paso es que las personas, las poblaciones, los especialistas, los tomadores de decisiones lean estos documentos, lean estos materiales, se los estudien para tomar las correctas decisiones. Yo no puedo decir que hoy en día hay la misma percepción del riesgo que 20 años atrás, pero existe una parte de la población que sigue ajeno a esto. Entonces, mientras más tengamos esta cultura de la naturaleza, esta cultura de los peligros naturales, mejor, porque cada individuo que en un punto de su vida va a tomar una decisión sobre la naturaleza, que él tome la mejor para que esté lo más protegido posible, es decir, que evite las vulnerabilidades, que no esté expuesto a los peligros como tal. La educación ambiental en función del desarrollo sostenible puede impulsar actitudes responsables e informadas ante fenómenos naturales extremos. Además, esto resulta esencial porque como ciudadanos y como país podemos actuar de manera anticipada a favor de la vida. En el escenario internacional, varios ejemplos demuestran cómo articular dinámicas proactivas para generar soluciones anticipadas frente a los fenómenos naturales extremos. En lo relacionado con los sismos, se han concretado propuestas a incluirse en los proyectos para estructuras de soporte que consigan asimilar los movimientos telúricos, minimizando los daños producidos en las edificaciones.
Otro caso novedoso es el proyecto MOSE, conocido también como las compuertas de Venecia, construido y probado con éxito por primera vez en 2020. Se trata de un sistema de barreras mecánicas que buscan aislar el lugar de las mareas conocidas como agua alta. Durante la prueba, las 78 enormes puertas de acero se levantaron del fondo marino y por primera vez la laguna de Venecia se aisló del mar, controlando efectivamente la elevación del nivel de las aguas. Junto a la importancia de impulsar proyectos como estos, los especialistas señalan coordenadas esenciales que debemos seguir como sociedad global para transitar hacia un futuro sostenible. Es muy importante entender lo que es el enfrentamiento al cambio climático como medida de adaptación. Se trata de una proyección al futuro, pero hay que interpretar cómo funcionarán los humanos en los próximos 30 años para que las medidas de adaptación sean en correspondencia con esto. También la ciencia tendrá que seguir aportando nuevos conocimientos y no olvidar que el riesgo tiene un carácter social. Y por tanto y demás, es trabajar con las personas, con las actitudes, con la percepción, con crear una cultura y parte también esa cultura en materia de reducción de riesgo, de adaptación, por la educación. Los fenómenos naturales extremos parecen formar parte de la herencia climática que recibirán las próximas generaciones de habitantes de la Tierra. Sin embargo, la ciencia propone hoy múltiples vías para hacerles frente, adaptarnos a las nuevas realidades y también para contener y revertir en lo posible las causas del incremento acelerado del calentamiento global. No obstante, la verdadera transformación radica en el cambio de los patrones de consumo. Solo así transitaremos hacia la sostenibilidad que nos permita sobrevivir como especie en el planeta.